Muy bien, bueno, muchas gracias. Buenos días a esta mesa selecta que hoy nos acompaña. Ya se ha presentado cada uno su biodata literaria, entonces quisiera, ya sin mucho preámbulo, dar oportunidad al doctor David Galeano. Muchas gracias, doctor. Muy buen día a todos, acá en la persona del profesor Zamudio, también está el profesor Caballero, a todos los amigos que han llegado a otros países, muy contento de compartir acá la mesa con acá a mi lado Marcos Ibáñez, un gran luchador social, literato, una persona muy destacada, tiene varias obras publicadas, y ni qué decir con el doctor Moncho Azuaga. Moncho Azuaga es, hablando mal y pronto, el número 1 en Paraguay, así es que con el respeto que él se merece, un placer compartir. Un aplauso para bueno, y obviamente acá mi compañero de años, de sueños, que es el profesor Federico González. Bueno, yo quiero compartir con ustedes brevemente dos obras mías, una que está en guaraní. Para los hermanos extranjeros es desearles un buen día. La obra se llama Guaraní Taneco Eponaité y es que tengan un buen día. Dice así: Taneco Eponaité, epai que te dia epe, ha ese mi mañana va ei chapacuarají, bewe catu y ñapise. Y vitu piro y vitu tandajo y cangimi, huiramimi purajei, da pisa tombojori, hay boteo paisagua, tombo yeguá dereza. Arapuajungo y poná, da ipori boyoyaja, hay mañabo y bate, y vagare momorao, que ahuille, reiko belleire ko ara. Taneco Eponaité, epai que te dia epe, ha iñañoa, epucavipe, derogaguá, maimabepe. Arapuaju Ponaité, ewerovi au pavavendi, deroga tajenije, kuno un jamboraijuvi, pi aguapi hatesainvi, eiko que pi aloripe, ha akoi que emomaitei, maimavende rapichape, aniete querepuá, toa sija caihuemire, umihango naiponai, dere coveo mopojita, upevare que acoi, dere copeta hipoti, pucaja quireí, upei seitere yapono ne anga esa cabeta o mimbija o yayeibeta. Taneco Eponaité, epai que te tia epe, ha de ericojarubi, eguatao, eipopijio pa epe, aneconazono guaitevi, ni epona enoje, ha ejecuavo ecojarubi, ha oimero cueje, pi aracinda hoi, epai bocoa co árabe, eñeja a embogüe, pemba ene mangue coiva, embovi a neñe a, embopiajundereco, epai que te tia epe, ha me aguille, reiko yeire co ara, ha Taneco Eponaité. Esto es en guaraní, les voy a pasar la traducción a todos. Y la última, más o menos relacionada con el mismo tema. Se llama ¿Quién dijo que la vida es fácil? Dice, ¿quién dijo que la vida es fácil? En verdad, la vida no es fácil. La vida nunca fue ni es fácil. Por eso hay que saber vivirla. Pues nacemos para vivir y ser felices. Siempre tenemos dificultades que vencer, tristezas y dolores que superar. Y es en esos momentos cuando se pone a prueba nuestro carácter, así como la fe en nosotros mismos y en nuestra fuerza interior. Esa fuerza existe y es poderosa, y la descubrimos y nos empoderamos de ella cuando cada día vencemos los problemas de la vida. Y esa fuerza se hace más intensa cuanto más veces vencemos. Sin duda, cada victoria nos da derecho a más momentos de felicidad. Todos podemos vencer, todos debemos vencer. Quien quiere, puede. El límite es nuestra voluntad. Al mal tiempo, buena cara. Y cuando todo está peor, más debemos insistir. De eso se trata la vida, de perder algunas veces y de ganar todas las que podamos.
Te invito a despertar con una sonrisa y al levantarnos decir, venceré, y entender que cada nuevo día es también una nueva oportunidad. Ayer ya pasó y mañana es un misterio. La vida es hoy, es ahora. Valoremos más nuestros éxitos y restémosles fuerzas a las derrotas. Hay veces damos 3 pasos adelante y luego 1 atrás. No somos perfectos ni imperfectos, somos perfectibles. Insisto, la fuerza está en nosotros. Sumémosle esperanza, optimismo, mente positiva y la fe en Dios, y no habrá problema que aguante. La vida es hermosa, cada día vale la pena. Compartamos nuestro amor, nuestra ayuda y una sonrisa con nuestra familia, con los amigos, con quien necesita. Todo lo que damos vuelve y nos fortalece, todo. Que la victoria y el éxito sean nuestros y que todos tengamos un gran día. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, querido doctor David Galeano. De esta forma su presentación. Seguidamente, el compañero presidente de la Sociedad de Escritores del Paraguay hará la presentación al querido escritor Moncho Azuaga. Quería pedirle un fuerte aplauso a nuestro Premio Nacional de Literatura, don Moncho Azuaga, un gran poeta, un hombre que tiene una poesía de carácter social y sobre todo que rescata la nueva conciencia de una sociedad que busca también salir adelante. Así que con esta breve quiero ya darle la palabra a nuestro Premio Nacional de Literatura, don Moncho Azuaga. Muchas gracias por tan amable bienvenida, elogiosas palabras que a veces uno no merece. Pero en primer lugar quiero decirles que vengo con un regocijo enorme al encontrarme con ustedes en un lugar tan especial. Un centro cultural impulsado por las autoridades locales. Un espacio maravilloso, un teatro, un escenario que sería envidia de mi ciudad, que no tiene teatro. Me refiero a Lambaré. No tenemos un centro cultural a 17, a 14 kilómetros del centro de la capital de la República. Este homenaje a los trabajadores de la cultura, este homenaje a la ciudadanía cajahuaseña, merece el reconocimiento de esta tarea cultural, de esta labor cultural tan importante para nuestra sociedad, porque es por la cultura por donde vamos a encontrar el verdadero desarrollo espiritual y material. Es por la cultura que vamos a dejar una sociedad violenta, una sociedad del miedo, una sociedad de la deshonestidad muchas veces. Es por eso mi contento. Y acabo de llegar un poco atrasado porque tuve que cruzar una muestra de las desigualdades sociales que nos lastiman. La ruta cerrada por los trabajadores cañeros. Alcibiades González del Valle tenía unos hermosos artículos a los que tituló Esa amarga caña dulce. Las injusticias sociales que también alcanzan al desarrollo desigual de los beneficios del acceso a la cultura es también una lucha permanente. Con estas palabras quiero pasar inmediatamente y muy rápidamente a la cuestión sencilla y fundamental de la integración latinoamericana. Bienvenidos a los compañeros de Latinoamérica que están aquí, a las compañeras. Es motivo de fiesta cuando Latinoamérica se reúne para pensar en el desarrollo cultural, en el desarrollo social y político de nuestras naciones. Y cuando los estados
en su más alto nivel, muchas veces por imposiciones burocráticas o de cuestiones políticas coyunturales, no pueden desarrollar esta importante labor. El ejemplo de hoy, que los gobiernos locales puedan promover, y Caaguazú no solamente es en esta oportunidad, tiene ya una larga trayectoria y un acto que debe recuperar. Caaguazú es una de las primeras, es la primera comunidad del interior del país que ha instalado el Premio Nacional de Literatura. Se olvidó durante 2 años. Hoy volvemos respetuosamente a reclamarle que ese premio debe ser instalado nuevamente para que la juventud encuentre en ese premio un símbolo que seguir. Muchas gracias por ese premio y que vuelva a instalarse. La integración latinoamericana, arrancada desde las comunidades locales, desde las organizaciones civiles, desde las sociedades de escritores, desde la intención de los propios escritores para conocer mejor la literatura del país hermano. Nosotros ignoramos literatura latinoamericana muchas veces porque tenemos todavía los ojos dependientes, la mente dependiente de un eurocentrismo que muchas veces apaga los talentos latinoamericanos. Sin embargo, la respuesta de Latinoamérica es una respuesta creativa, permanentemente sorprendente. Y cuando algunos países se encuentran exportando armas y en conflictos bélicos, creemos nosotros que en América del Sur tenemos que exportar libros, cultura, desarrollo fraterno y humanitario. Y los escritores están en esa tarea, estamos en esa tarea. Y cuando nos encontramos en estos espacios, es justamente para conocernos mejor y para amarnos más intensamente y marcar un derrotero diferente al derrotero de violencia que signa nuestro tiempo. Conozcamos no más, compañeros y compañeras escritores, unámonos más. Tenemos varios espacios. El Mixur puede ser uno para incentivarlo. Las 3 fronteras donde suelen encontrarse el Brasil, la Argentina y el Paraguay puede ampliarse. Bolivia, Resistencia con sus ferias, y Paraguay tiene en junio la Feria Internacional de Asunción. Así que por estos caminos vamos a generar una nueva visión que parte del conocimiento de nuestra literatura y de la expansión de nuestra cultura. Así que trabajemos por ello y tendremos una fiesta en América del Sur por la cultura de paz y de desarrollo y de justicia social. Gracias. Excelente las palabras de nuestro Premio Nacional de Literatura, don Moncho Azuaga. Muchas gracias, don Moncho, por tu presencia. Seguidamente, dando complemento a lo que expresa nuestro Premio Nacional, damos palabra al presidente de la Sociedad de Escritores del Paraguay, don Marcos Ibáñez. La literatura y el cine constituyen quizás los últimos espejos donde mirarnos, las sociedades. Nosotros quizás por lo que fue esta gran pandemia sanitaria, solamente queda grabado eso en nuestra mente. Pero dicha pandemia trajo otra pandemia, la pandemia virtual, la pandemia de la no lectura prácticamente, la pandemia en el cual ya todo, casi nuestro relacionamiento podría quedar intermediado por las máquinas si no le bombeamos un poco más de humanidad
de sangre, de pensamiento, y si no asumimos entre todos el derecho a la palabra. Hoy todos somos amigos virtuales, pero a la hora en que nos necesitamos decir un poco de presencia humana, notamos que hay una pandemia de la ausencia, en que nuestras relaciones lo estamos convirtiendo en una intermediación de máquinas en donde realmente nosotros nos quedamos sin ese vínculo personal. Entonces, la peor tragedia de nuestra humanidad es que nos quedemos con esa pandemia virtual. Y es ahí la tarea de los escritores, de los poetas, de la gente que sueña que otro mundo es posible, porque ninguna de los más grandes inventos no podrá superar lo que de alguna forma hemos creado los seres humanos, que es el libro. Es el invento más importante que tiene la humanidad, y tenemos que seguir por eso los escritores promoviendo, haciéndolo circular, porque en esta globalización, mercaderías en primer lugar son los que circulan, pero no circulan mucho los libros como un producto principal en nuestras familias, en nuestras casas. Sí vemos que los estados sí promueven que circulen mucho más las mercaderías, los productos comerciales, pero no las ideas, no el arte, no la literatura. Estos son productos de lujo que no circulan. Por eso que hoy este encuentro es una superación de esa sociedad del silencio, de esa globalización, de esa pandemia más dura, que es la pandemia que nos separa, nos aísla y construye sociedades exclusivamente ya virtuales. Quería señalarles que este encuentro que nosotros tenemos que replicarlo. Ese es el gran desafío. En nuestra ciudad, en cada pueblo, en las plazas, tenemos que volver a lo presencial, porque si el mundo fue hacia ese otro mundo, nosotros no debemos. No, con esto yo no soy ojo, yo estoy con el avance, la revolución científica y tecnológica, pero educada. Tenemos que lograr que ese otro mundo sea explicado a los niños, sea explicado a los adolescentes y sea explicado a todas las generaciones, porque ese otro mundo se nos vino encima. Pero hoy lo más difícil en las familias es precisamente eso, explicar, educar, porque papá y mamá todos se sientan en una mesa, pero cada uno con el celular. En los eventos, en todos lados ya hay exclusiva intermediación tecnológica, y estamos dejando de lado lo más importante, que es construir más humanidad, más cercanía entre los seres humanos, que eso no lo vamos a lograr ni con la mejor máquina del tiempo que se invente. Las redes sociales nos conectan con el mundo global y tenemos que cada vez manejarlo mejor, es verdad, pero muchas veces al no estar educados en lo tecnológico, nos desconectan con nuestros propios mundos culturales. En tiempo de los mayores avances científicos y tecnológicos, hay una parte de la población analfabeta funcional de su propia realidad. No accede a este mundo que es el mundo más fantástico, el de los libros, el de la lectura.
El derecho a pensar, crear, expresar ideas en libertad son los derechos más violados en estos momentos. Y es el derecho más humano de todo ser humano. El derecho a pensar, a leer, a crear, a producir, porque si no seríamos todos seres autómatas. Paraguay posee, sí, una riqueza cultural que yo les he manifestado, bilingüe, multilingüe, y hoy se expresa, y es quizás nuestra marca en el mundo. Donde ustedes encuentren una literatura de Paraguay, van a encontrar nuestra lengua guaraní, porque el paraguayo nace, crece y muere con su lengua. Fue la lengua prohibida durante la guerra de la Triple Alianza que diezmó nuestra población. Fíjense que la primera medida del gobierno invasor, siendo el país más potente de nuestra América, Paraguay, lo primero que nos prohibieron fue hablar en nuestra lengua, y decían los guarangos. Y hoy incluso van a encontrar aún en el diccionario de la lengua española, van a encontrar refiriéndose como algo negativo ser un guarango, pero nosotros les decimos, eso que quedó despectivamente sobre nosotros, hoy quizás fue la causa que produjo que una sociedad no muera como nación, porque han tratado de matarnos, pero no lo consiguieron, porque en cada paraguayo habita su cultura y su lengua. Es una de las pocas naciones conectada aún con la etapa precolombina, porque supo mantener su lengua y su cultura. Y nuestra literatura es bilingüe, es multilingüe, gracias a eso. Finalmente, un escritor, Alex Rovira, decía que tenemos que educarnos en este nuevo viejo mundo que se nos impuso. Más aún los escritores, los que tenemos eso que es la reivindicación de la palabra, para el uso con moderación, autonomía e independencia, las tecnologías, las redes sociales, aprovechando sí la tecnología para la formación integral de las personas, para la buena comunicación verdadera, o si no, vamos a lograr que este nuevo mundo sea el mundo de las máquinas. Algunos artistas, fíjense, como Joaquín Sabina y Antonio Banderas, han asumido casi ya una radical postura, se han desconectado de la tecnología porque están muy preocupados por lo que está haciendo por nuestras sociedades. Dice, por ejemplo, Joaquín Sabina: vivo absoluta y radicalmente al margen, no tengo ni teléfono móvil, ni teléfono inmóvil, ni redes sociales, ni computador, ni automóvil, soy un tipo de otro siglo. No me interesa nada de ese mundo del chismorreo cibernético, nada. Lo único que leo son los periódicos, reveló el cantautor Joaquín Sabina al diario mexicano El Universal. Antonio Banderas recientemente se sumaba a esta lista de celebridades que critican el mal uso de los celulares, lo que en su caso le ha llevado a instaurar una peculiar norma durante las reuniones que celebra con sus amigos en su casa. Si te vas a visitarlo, todos deben ingresar a la casa sin celulares. Prohíbo a toda la gente que viene a mi casa que utilicen sus móviles mientras cenamos. Puedes tener 6 invitados y seguramente en algún momento todos ellos estarán tecleando al mismo tiempo.
Siempre les digo, hola chicos, estoy aquí, esto es una locura. Me compré mi primer móvil hace 3 años y ni siquiera lo tengo conmigo hoy, lo he dejado en casa. El frenético ritmo de vida de hoy en día me produce cierto miedo, explicaba el cantautor malagueño, el artista malagueño. Conclusión. Es necesario realmente no asumir quizás, porque eso ya va a demandar de cada uno, cuestiones radicales como ellos, porque son muy pocos, porque hay cuando te desconectas hoy del mundo, cuando te desconectas virtualmente. Pero el uso educado de la tecnología, y los escritores podemos especializarnos mucho más en el uso de las tecnologías, porque la humanidad en los próximos años cada vez va a ser intermediado por esto, y la literatura debe llegar por el mundo digital y virtual. Pero ojo, no nos desconectemos de la realidad. Nos conectamos con las máquinas, pero sin desconexión de la realidad, porque cuando llegue ese día habrá muerto la literatura, los libros, esa belleza que es la palabra. Muchas gracias. Excelente la presentación del querido Marco Ibáñez. Y para culminar en esta mañana ya nuestras exposiciones, tenemos al compañero Federico González, también especialista del ámbito guaraní. Adelante, profesor. Maitei, tapenguaje por ainte, yo que epetaguacuera orere cojata vaca aguasupe, pechesarecope, esa, va epora oiva, vive omotire, jegua, sa, poapipa, are. Bienvenidos a los hermanos extranjeros que vinieron a visitar nuestra querida ciudad de Caaguazú a cumplir 180 años de vida. Ya petiñe botella ya puedo cometimos el jarabe, un bojasiva que supe petén y le enfermó el tabaco, le tomó un cáncer en su pulmón que dice así: ja petén, deco ja enekato ete añare mi uco cuepepe iñotembe. Ne mata po ibatendero wejeta krei apo guasuete choco cuendero que onemo poti oka apio mo paso son de japeate recacuandero pero viu hace pute covendere sabanten de güero jore japete peino guajema ara retiraron mandero huecuete oñembeate yu inimbore jere yekutu ne capora jagua resaingoña y mo abatere cuaraje acutinitera oga huipere yepisoba reñepero mane kangu iñambue mane sa yuki apara ipa ne sa ire yepokane ho ase Japete, te covendera y jueteba, de gente oyereba no hipotai guineake, nembogueye y piti arembe huecatu, cotihuasupe nemoingemba epoje y pende yope, daipori yepe ape kundere gente saingopaba, etaitete airepe. Umite kobe virueta, ni añuane mosisi, dero we oyapise, ojetu aqua ase. Apete. Tu saitere yeguero gua, akatu kokwe puintere yuba, taba hape marimeba de aomoro timba. Deriroca tu verá, o piriri o mimbipa, derera ñambuepa, pujoepe mañajendu, cigarrillo pe, derera puajuja, ta angambiripe kunde suco yajesa, puñata y pora equeremante baisa curebe a. Japete.
cigarrillo pereye jeroma, umi ibiro de bandere pina o güere coma, y ye ya pode bande ya pujende güera jama, y ya guaray tereira samandere jebe, ate hapen de güero y kene bueno jebe apaveme, de la pu opita hawa, de pute, nemoko aguara sere, doi kwain te hete pe ikatuharen baipa hapete añarete wimope dere hete ni hete va opaisa wamba ase de kwa evande ya pe hete pepe nemoinge nemotimbopo y ase tú sabes, ay, oye, güero bu, y yurupen de güere cono, cuñata y tenacaria, o pe entenderá, pues cuerepe, reje llama, niembease, sa uyu, mano, hatene, hapete. Boira y bore windera puere o pitamaraca tuete o tete hace ni hay poja no vera moyepe o ñembo japo cube coañara y tevi imbo derete piro yepo wewe ñandero o ombo tuyu ha ombo jipa ñandero we ñandere kobe ombo pi ombo piru ombo kange ombo hase ha ombo terere hapete deni ko amave pendere hai hui mi kato etere poroñe ayope taja epamboria hu tañarando tai virujeta tai kira tai pirutera tai tabe pete santende guara rei putu yoko rembo puti asiare poromboro detalla su moña y membire de hewinda y porio güere coara anga peje hapete boy haraka tu pere pamete mimo eguera pepe saumange koi tori vi agero que pura heite o me asai iña peto oro krianga Juan Ramón ani haguaña mokonguari ya hizo uña navai tenai polla pita timbo y su peo yehuba cuando hipotai vi ama beisa guate mimo ereje oiko hapete hetaitero arire maimabe pero imo a enorajo ibamba embiase los enduramo omombe Juan Ramón penajere baba isaite para embojase de cuere y pulmón pe moñeñote o pepe angajeño y cu cáncer peje no imbe tu isaite angaroñe mondei o te quemate sae nahi ay vije kobe o ya peje apirame hapete Baere piconde peisa ñañaite ibi porare covere y que dice vacato este nane mandu ay picoraca mami umisoko cuemitai sandemo sisiramu guare ayeveramu ainsaite reya pova guibe de la picuerepe o petamba eva y me mete hi ara ete pe a juanga o monde umite kobe opita sete baikue ñemoñare se coja epete avi aite guajesara moyaje o isukobe bakaria tosirupe jesa to sapukai to yepokete enviai jupo güera jabo tepe oñote ani que pende posi pente sere jepe jepe umi pende pira pirepe mungu ipe jape sepete seca tuete ayepa pende tabe pelleje ya que se jegui pe potáramo pe agua pe ojaí de mi coallara Federico González Escobar seudónimo Chue Achue año 2009 Agüille. Excelente profesor Federico, fantástico en lengua guaraní. Agradezco inmensamente a los señores quienes han compartido conmigo esta mesa y a ustedes, selecta audiencia. También les invito a pasar a compartir un pequeño bocadito aquí con los compañeros de la academia.